Estás escuchando Latinos Brillando por el Mundo. Hola, queridos amigos y amigas. Hoy es un episodio súper especial porque estoy grabando en persona, enfrente de David Olarte. Los dos vivimos en Budapest. Él es de Colombia, yo soy mexicana. Y me invitó a su estudio de grabación, o medio me autoinvité porque dije, creo que tu estudio es más cool que mi sala. Y estoy súper contenta. O sea, ya habíamos empezado a tomar un té en su cocina y a empezar a filosofar y demás, pero fue como, creo que ya hay que empezar a grabar. Te agradezco mucho. No, gracias a ti. Gracias por la invitación. Me parece genial lo que estás haciendo, así que es más que un placer. Y bueno, pues para que la gente conozca un poquitín de ti, te voy a presentar, pero después vamos a adentrarnos más a tus proyectos. David es un artista sonoro, es facilitador y es sanador. Él hace muchos eventos y proyectos online, pero también en persona en Budapest. Y bueno, de este lado del mundo, no solo Budapest, sino también te estás moviendo por Europa. Y conocí a David hace unos meses por Instagram, tenemos una amiga en común. Y poco a poco fui como viendo más de su trabajo, de lo que él comparte y fue como, wow, es como difícil de poner en palabras, como es algo muy creativo, muy artístico. Y bueno, tenemos en común también esta parte de que somos latinos. Entonces quiero traer como su energía al podcast y pues la primera pregunta es, ¿qué haces? O sea, ¿qué proyectos tienes hoy en día después de migrar en 2016 a Hungría, o sea, hace 8 años? ¿Qué estás creando hoy? ¿Qué está haciendo el David de 2024? Ok. Actualmente estoy haciendo diferentes cosas alrededor de arte y de la parte holística, que tiene que ver mucho con lo que mencionaste, con la sanación. Y bueno, ahí también un poco como que hago la distinción de soy sanador, pero todos somos sanadores de nosotros mismos. Entonces, de esa manera, transmito ese mensaje a la gente a partir de arte, la parte bien que es más al lenguaje artístico, y por otro lado, un poco más al lenguaje de buscar el bienestar, el well-being, esa parte que pues después de la pandemia mucha gente empezó a tener más conciencia de. Y a partir de eso pues se me creó un proyecto que antes era solo un proyecto musical que ayuda a la gente a meditar y a encontrar un poco como esa paz interior y a ayudar a dormir, da herramientas. Y aparte de eso, pues esto se volvió mi proyecto de vida. Y aparte de eso, pues viene toda la parte musical. Digamos que tengo una formación musical, entonces toda la parte de composición musical y trabajar con artistas. Aún la hago, es como mi pasión de mostrar diferentes ideas a partir de la música. Y ahora estoy trabajando mucho con la parte que es de como de intervención de espacios, performances, algunas cosas multimedia, y estamos haciendo unos proyectos con gente local para hacer como una especie de performance multidisciplinario. Entonces hondo en esa parte artística y sonora. Qué hermoso. ¿Y cómo es tu approach? ¿Cuál es tu acercamiento a trabajar con gente de tantas culturas? ¿Sientes que en este mundo de, ¿cómo llamarlo?, artístico o de conciencia, vamos más allá de dónde eres tú, de qué nacionalidad, y es como una conexión de corazón a corazón? Porque siento que de pronto tenemos ciertos prejuicios, ¿no? De es que trabajar con X nacionalidad o trabajar con... Pero lo que yo me he dado cuenta en los talleres es como... es más allá de dónde eres, es como tus valores y como algo muy, muy profundo que al final no... De pronto he co-creado cosas con
con mujeres y con hombres que de diferentes edades, o sea, es muy difícil poner en palabras de estas son las personas con las que me gusta trabajar. A veces nos limitamos con eso. ¿Cuál es tu experiencia con trabajar con tanta gente de tantas partes? Es muy interesante la pregunta porque recuerdo en mis años corporativos, yo trabajaba en Tata, en una empresa que da servicios y demás, IT. Y en una de esas charlas que dan introductorias, que a veces son muy cool, y terminas dándote cuenta que al fin y al cabo te venden básicamente que estés en la compañía. Y eso me parece interesante. De cierta manera tiene un speech muy interesante. Y en una de estas charlas, no sé, segundo día, que te hacen como el onboarding, el welcoming, había una persona hablando de la riqueza que trae las personas de diferentes nacionalidades a una compañía multinacional. Y me pareció muy curioso de la manera en la que lo puso y quería saber de su voz lo que yo había entendido que pensaba que era esto. La idea de traer diferentes ideas que pueden ayudar a un lugar porque piensas de manera diferente. Entonces le pregunté como, disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Y él era como, ok, ¿cuál es la pregunta? Y yo le dije, ¿por qué la compañía gasta tantos recursos en traer gente de otros países para trabajar acá? ¿Por qué no usa la gente local? Mucha gente local, pues también, no solo por el idioma, sino porque ya hay mucha gente que, por ejemplo, habla español o inglés, etc. Y él muy sabiamente dijo, cuando alguien de LATAM llama, va a tener mejor conexión con alguien que le conteste que es de LATAM. Wow. No solo eso, la empatía y el soft skill va a ser también manejado muy diferente a alguien que no sea nativo. Y no solo eso, también si hay un problema, por ejemplo, o sea, eso se maneja mucho en Haití. Si hay un problema, tú piensas diferente a alguien que es de Alemania. Entonces ahí te pones a pensar, ¿no? Como, los alemanes sí les gusta seguir mucho las reglas, ellos se saben todo el manual, pero un latino pone la cinta. Vamos a buscar cómo le hacemos por acá. Exacto. Entonces ellos lo saben muy bien. Una compañía india lo sabe muy bien. Sabe que un indio piensa muy diferente a alguien de Estados Unidos, y etcétera. Entonces me parece que esa idea a partir de la co-creación en el arte es algo maravilloso. Y por eso he tenido muchos proyectos diferentes en la parte de música con diferentes artistas de otros países y me doy cuenta de la riqueza de eso. Es simplemente cuando los músicos se reúnen a hacer música, a veces la gente un poco piensa que los músicos simplemente dicen, ok, vamos a tocar sol. Pero tú puedes, así como yo te digo, piensa en una ventana y tú piensas en una ventana y yo pienso en otra. Sí. Para un músico es mucho más abierto porque es un lenguaje musical que naciste con él o hace parte de tu escuela, como le decimos, de tu formación musical y cultura y todo, que incide en cómo vas a interpretar tu instrumento, la energía que vas a poner en tu instrumento. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, que tengo una banda que tocamos música persa con música electrónica, el cantante es de Irán, entonces cuando decimos, ok, vamos a hacer esto en un makam, ellos no tienen como escalas, sino tienen una especie como de notas específicas de tocar. Entonces, cuando hacemos esto, él hace algo que los otros dos músicos no esperábamos. Okay. Y eso lo enriquece de una manera... o sea, que nunca pensarías si tienes a alguien siempre con las mismas ideas y demás. Por eso me parece interesante como también vivir en los lugares y aprender a eso, de qué manera la gente piensa diferente a ti para adaptarlo de cierta manera. Entonces eso básicamente es
también lo que he hecho de trabajo personal estando en Hungría. Sí, porque también requiere de apertura, flexibilidad, comunicación. Es una relación intercultural al final. No solamente es con tu pareja, sino es en las relaciones del día a día. Y si nos aferramos es que en mi país lo hacemos de X, es como, no, te estás perdiendo de otras cosas por aferrarte a una idea. Total. Bueno, hablemos de ese salto cuántico de dejar tu 9 to 5, tu mundo, tu old self corporativo. Bueno, siempre tuviste esta parte creativa y artística, pero hay periodos de nuestra vida que pues sí requerimos, ¿no? O sí decidimos elegir estar en la Matrix por unos años, por cualquier razón que tengas. O sea, obviamente hay periodos para todo, pero ¿cómo estuvo ese salto de decir ya? El salto fue interesante porque uno a veces como que intenta aferrarse a algo que sea fijo o a algo que a uno le dé seguridad, ¿no? Eso es lo más como lo que a uno más duro le da cuando uno quiere ser como entrepreneur y quiere sacar sus ideas adelante. El miedo es ese, es como, pero no sé, los servicios hay que pagarlos mensuales o los gastos vienen mensuales y ¿cómo voy a hacer esto si todavía no tengo un flujo de ingreso exacto, etcétera? O a veces como que vemos como nuestros sueños como sueños allá y el trabajo acá. Entonces ese creo que fue un poco como el mensaje que tuve que procesar, digerir y ponerlo en práctica, porque yo siempre lo supe como en teoría, como, ok, claro, a uno le va a ir muy bien si uno hace lo que uno ama. Pero de ahí a que saltes y de verdad decir como, ok, ¿de qué manera voy a hacer esto que siempre he soñado? Mi one thing en la vida. Entonces me tomó mucho tiempo porque, pues bueno, siempre fui músico, siempre quise ser músico desde mis 5 años. Recuerdo, tengo una fotito así, toda Polaroid, super vintage. Tengo algo de edad, entonces sí, hace un rato. Estaba tocando así un saxofón de juguete a mis 5 años. Oh. Y esta idea de ser músico la he tenido como desde muy pequeño. Conté con mucha suerte que mis papás siempre me apoyaron para eso. Siempre me apoyaron para el desarrollo de mi expresión de diferentes maneras. Y desde muy pequeño supe que era músico, que iba a ser músico. Nunca tuve esa crisis de decir como, ¿qué voy a estudiar? Cuando hay gente que llega, termina no sé, ¿cómo le dicen ustedes? El high school, Nosotros decimos preparatoria. la prepa, Creo que terminas. la prepa, ajá. Y gente que queda como, no sé qué voy a estudiar, no sé qué voy a hacer. Nunca tuve como esa duda. Yo siempre dije, ok, música. Y después en la mitad de la carrera dije como, ok, tengo mucha energía, quiero hacer algo más. Y mi mamá, ¿por qué no haces ingeniería de sonido y lo complementas? Bueno, listo. Entonces, qué buena idea. O sea, tu mamá sí toda sabía. ¿Por qué no? Sí. Entonces, pues ahí ya fue como el salto a producción musical y empecé a hacer más cosas alrededor de composición musical. Entonces empecé a hacer, a ayudar a bandas, a componer música. Y a partir de esto se me creó la idea, entonces tengo que hacer un estudio, ¿no? Como, esa es la idea. Entonces un productor pues tiene un estudio, entonces pues después empiezo a cobrarle a bandas y bueno, de esa manera voy a vivir. Pero ahí fue como el momento en el que me di cuenta que la realidad no es así para un artista más que todo. O sea, si no llegas a estar como en ese 5% de artistas que eres muy exitoso, las cosas se ponen complicadas y tienes que hacer otro tipo de cosas. Entonces, en ese entonces que intenté hacer mi estudio de sonido, de grabación, no se me dio. Tuve así como me tuve que dar de quiebra. Estaba ya pagando como todos los taxes y todo esto. Entonces fue una experiencia
difícil para mí, porque Sí, ya es sí, después sí, como, sí, ok, sí. tengo que afrontar mi realidad como artista y tengo que trabajar en un 9 a 5. Y en ese entonces no me tocó de un 9 a 5, me tocó un poquito más fuerte. Entré a trabajar en ventas de IT. Ujú. Entonces trabajaba para una compañía que implementa servicios y vende todo este hardware que empresas grandes compran. Entonces, de una vez fue el salto de tener pelo hasta acá Oh, a wow. cortármelo, a ponerme corbata y a vender Uf. cosas serias para implementar en un banco. Ujú. Y fue todo ese tiempo que trabajé en una oficina de 10 11 años que duré en una oficina y teniendo paralelo con mi hustle, ¿no? Que Ujú. era pues todo lo artístico. Hasta que llegó el punto, bueno, por cosas de la vida, conocí a la que ahora es mi esposa. En Colombia nos conocimos y ella es húngara, entonces ya después una cosa llevó a la otra, de, ok, vamos a llevar un poco la relación más serio. Entonces ya después dijimos, ok, ella dijo, ya estoy un poco triste que estoy lejos de mi familia de tanto tiempo. ¿Te mudarías conmigo? Y yo, ok, pues visitemos Hungría. Vine a Hungría, me encantó. Entonces a partir de ahí nos mudamos y seguía en mi vida, digamos, de oficinista y Con tu después passion sí, project. 7 p.m., ok, sigo. Entonces monté mi estudio, pero más como ya producción y empecé a hacer estos audios de ayuda para gente poder dormir, meditar. Hasta que llegó el punto que esta parte se volvió muy importante para mí. Sí, tu alma te lo pide a gritos. O sea, es como, Sí, ya, por favor, un año más, no. sí, ya se volvió como, ok, necesito entregarme más a esto, que mi Exacto. mente piense 24/7 en esto porque no puedo dividirme más. Y fue así para mí, puede que para otros no sea de esta manera, pero para mí en ese momento fue, ok, si quiero ir al siguiente nivel, tengo que dejarlo. Y pasó algunas veces por mi mente y hasta que no pasó lo que tenía que pasar, no pude dar el siguiente paso, Sí. que fue... eh, en- en- Cuéntanos, ¿cómo pusiste esa intención de, por favor, universo, dame una señal? Pero una señal sí, así cabrona. O sí, sea, algo muy sí, obvio, algo muy sí. fuerte para... Porque cuando estás con la duda, o sea, por dentro tu como wise self o higher self ya lo sabe. Pero luego como que superficial es sí, no, será el tiempo, no será el tiempo. Y pediste esa señal. ¿Cómo fue eso? Eh, digamos que en ese tiempo que ya llegué a Hungría, se dio que empecé a retomar este proyecto de sanación por medio de la música, por medio de los sonidos. Y este se empezó a volver el proyecto de vida porque me empecé a dar cuenta que no solo mi pasión, sino mi destino era ayudar a gente por medio del arte, el arte sonoro. Y ahí empezó, bueno, todo el tema de la pandemia, que fue un poco complicado para mucha gente. Para mí me adentró y me hizo explorarme por medio de la psique y empecé a descargar esa información desde arriba. Y desde ese entonces empecé a pedir más guía, como, ok, higher self, muéstrame qué es esto. También toda la inteligencia y la conciencia más alta, toda el universal consciousness, y yo le decía como, ok, muéstrame qué hacer, cómo puedo desenvolverme mejor como ser para dar lo que debo dar en esta vida. Ujú. Y ahí llegó todo el tema de dar lo que tenía que dar como channeling para que la gente se autoexploraran por medio del sonido, Ujú. como abrir ese canal cuántico para que la gente entre a ese realm y puedan conocerse a sí mismos.
yo soy una persona que intento que las cosas funcionen, si ya te diste cuenta con todo el setup. Sí, si vieran todo esto, nos echamos, bueno, tú, como una hora aquí, todo el setup. Sí, soy una persona como que soy Sí. muy insistente para que algo funcione de la Sí, manera que me sí. imagino. Entonces, cuando dije, quiero irme a vivir a Hungría con mi actual esposa y quiero que todo funcione bien, yo dije, ok, entonces trabajo, tengo mi side hustle, hago mis cosas por aparte e intenté que funcionara. Hasta un punto que ya empecé a sentir que debía estar mucho más en este lado de estar libre de un horario, de decir un martes, ok, siento que este audio que estoy trabajando requiere más meditación de mi parte para saber cómo más a dónde guiar la gente y me van a dar otras 3 horas más acá haciéndolo y pues ya son las 7 de la mañana, no podría ir al Sí. trabajo. Se empezó a dar esa idea hasta que dije, ok, higher self, si me quieres mostrar de verdad que debo hacer esto 24/7, si no me das el kick, te mostraba la imagen que ponen, ¿no? Como el pequeñito y está así, The Universe, Sí, y sí, también sí. The Universe. Bueno, pues dame el kick ya, porque soy una persona muy insistente que no voy a renunciar a mi trabajo. Entonces me tienen que echar. Y básicamente, en ese entonces yo trabajaba en un proyecto que el proyecto cerró. Yo dije, ok, esto es como una señal, pero una señal, yo dije, una señal para crecer más, todo ambicioso. Entonces me fui a otra compañía y en el tiempo de prueba me di cuenta que definitivamente yo no era para eso. Ahí fue más como el choque. Y fue un choque duro, que ya después te digan como, no, o sea, Fue de las dos partes, o sea, ellos te dijeron, pero tú también ya lo sabías. claro, entonces, claro, empezó a pasar algo en mí que ya dije, no, no tengo que esforzarme más a ser alguien que no soy. Exacto. O intentar encajar en donde no debo encajar. Ahí está la analogía de que siempre uno piensa como en un rompecabezas e intenta poner un Lego, pues los dos son cosas de encajar, pero no van el uno al otro. Y así fue cuando ya me di cuenta, ok, yo no pertenezco acá y tengo que hacer el salto para ir a lo que debo hacer en esta vida. Y entonces ahí ya, sí, como a los 2 meses y medio, yo dije, ok, es el momento de salir de lo corporativo para dedicarme a lo que amo y lo que debo hacer. Sí. Bueno, higher self, hazlo. Y así pasó. De una vez mi jefe me dijo, oye, tú sí estás bien acá. Y ahí se Claro, abrió entonces claro. la Ya oportunidad se y dieron ya fue cuenta. como, ok, sí, Sí. acá es. Y ahí Sí, fue el sí. momento. Uf. Y además es como un mini trauma el que tuviste cuando lo intentaste por primera vez, hace como 10 años, dices, no, 11 años. Y obviamente también por eso dices, no, pues no funcionó, le voy a tener que seguir dando por acá. Pero es como, si lo pones en perspectiva, es así de sí, pero era el David de hace 11 años. En todo quieras o no, aunque digamos, fuck 9 to 5, no, obviamente te da muchísimas herramientas. Y yo también estoy súper agradecida porque gracias a ellos me dieron mis visas, gracias a ellos me dieron estructura, me dieron orden, me dieron un equipo. O sea, estoy muy agradecida, pero hay momentos y periodos en la vida. Entonces te ayudó a venir aquí, a hacer tus ahorros, lo que sea. Y ahora ya eres otro David y ya estás upgraded y listo para este nuevo reto con toda la sabiduría que no tenías hace tantos años. Entonces, Sí, eso lo ayuda a uno muchísimo y uno, en cierta parte, ese es el transcurso de la vida de cuando pasas tantas cosas, que es mirar atrás y ser agradecido por todo lo que pasó, porque al fin y al cabo yo lo tenía que pasar. Yo tenía que digerir por 10 años cuál era mi verdadero propósito, aprender todo lo que aprendí en lo corporativo, porque aprendí un montón, aprendí
a saber hablar, porque los artistas no sabemos hablar. Saber vender. Saber vender, exacto, eso es. Los artistas tienen que saber venderse a sí mismos. Es que la idea, y yo a veces caigo en esa trampa, digo, es que mi arte, digo, no sé si me llame artista, todos somos artistas, ¿no? Pero Sí. mi arte es tan bella y tan increíble que todos la deberían entender. No, Exacto. no, o sea, sí hay que saber, como dices tú, hablar y vender para comunicar. ¿Qué es eso, no? A menos de que ya estés como súper posicionada y ya hagas lo que hagas, no sé, pones un punto y ya lo vendes. La pintura ya está ahí en galerías, pero si no, sí hay que comunicarlo. Exacto, totalmente. Entonces todo eso que aprendí en lo corporativo ahora como que tiene otro sentido. Tiene como, ok, esto lo puedo Sí. aplicar. Estas técnicas las puedo aplicar. Exacto. Y eso a uno como emprendedor le ayuda un montón. montón. Un montón. Sí. Sí, es una energía masculina como destructora y todo, y con la femenina que los Exacto. artistas tienen. Ay, qué hermoso. ¿Y cómo es tu proceso de canalizar ideas, arte, creaciones o inclusive respuestas? Cuando hiciste como este ask, como esta intención de por favor dame algo y dices que lo descargas después, ¿cómo es ese proceso para ti? Porque yo tengo el mío, pero quiero escuchar el tuyo. Digamos que cuando tengo algún challenge, algún tipo de cosa que interfiere con algo que quiero lograr, lo primero que hago es básicamente me desconecto de todo. Porque creo que estamos en una época que estamos sobreestimulados, que hay mucho input de muchas cosas y los artistas tenemos que ser un balance, ni siquiera un balance, un poco más de output que de input. Y ahora es un tiempo complejo de interiorizar todo lo que consumimos. Nunca nadie antes hablaban de la inteligencia del consumismo. Simplemente se consumía. Entonces, hay televisión, entonces, bueno, hay que ver televisión. Había radio, hay que escuchar la radio para saber qué está pasando, ¿no? Y cómo va a estar el clima, etc. Pero ahora tenemos que hablar del consumo de información inteligente. De cuándo debo consumir y cuándo no. Nosotros somos seres cíclicos. Y cómo entender nuestro ciclo de cuándo estoy dispuesto a escuchar, pero cuándo debo sacar todo eso que he escuchado y de qué maneras. Entonces, en ese punto, cuando siento que debo volver a mí, volver a buscar respuestas, me cierro un poco para explorarlas de parte mía y conectarme con lo que en verdad somos, porque nosotros somos seres interdimensionales. Tenemos que conectarnos con nuestro higher self, que él es el que ve el maze desde arriba. Dice entonces, ok, cuando estás viendo el maze y uno está allá abajo y dice, ¿dónde es la salida? No entiendo. Pero el otro pues está mirando desde arriba y dice, pues ve por aquí, güey. Sí. Entonces como que uno dice, pero no, dame la señal, toma, y uno no lo hace. Bueno, entonces hay que verlo desde la perspectiva de arriba. Sí, perspectiva. Pero hay que cerrarse un poco para dejar de ver paredes, para dejar de ver las limitaciones y pensarlo desde otro lado. Entonces, creo que los artistas constantemente estamos haciendo eso, solo que no somos tan, digamos, tan conscientes del proceso de buscar la otra solución, de pasar el pincel a la otra mano, de pisar la nota que no es y decir, esto sonó bien. O, este trazo de error parece que estuvo bueno. Entonces ese nuance que pasa en el cerebro, ese también es como ese path que permite a lo cuántico que pase lo furtivo, que pase ese quantum entanglement que no se esperaba. Y ahí es cuando actúa precisamente nuestra parte que es espiritual, que es más arriba. Entonces,
cuando intento buscar esas ideas, esa nueva perspectiva, me cierro, dejo de consumir Sí. cosas, lo medito de maneras diferentes y ahí llegan las ideas. Ujú. Lucid dreaming o en una meditación activa, Journaling. journaling, que es tan importante. Entonces esas básicamente Sí. son como mis herramientas para agarrar eso. Sí. Sí, porque si estamos consumiendo todo el tiempo, no sabemos si esa respuesta realmente es auténtica o fue que vimos un reel y ya ni nos acordamos y que alguien te dijo que los 3 tips para no sé qué y luego, sí. Pero sí, de pronto yo también digo, creo que ya es suficiente. Ya quítate los audífonos y escucha los pajaritos o no sé, porque sí, estamos consumiendo muchísima información. Exacto. Hace ratito empezamos a hablar de un tema que está súper loco y siento que tú eres la persona para hablar de esto porque no había encontrado a alguien más. La energía de los lugares, de los países, como tal vez no vamos a llegar a ningún punto, pero quiero solamente como abrir el espacio de decir como por qué a veces nos atrae tanto o hacemos un clic con alguna persona de alguna nacionalidad o con algún país cuando lo visitamos, como no sé si como si ya hubiéramos estado ahí o como si ese fuera nuestro hogar o ese fuera algo que nos llama la atención. A mí me pasó con Budapest en 2015. Fue como, aquí voy a vivir. Y no había duda. Y mi amigo fue así como, sí, güey, claro. Y yo aquí voy a volver. Y inclusive en un momento en donde ya no estaba con él estaba dormido, yo estaba en la calle tomando café, como que sentí que ya vivía aquí. Y bueno, después de 6 meses fue cuando pude regresar a Budapest ya viviendo aquí. Y hoy pues ya han sido 8 años. ¿Por qué? No sé, o sea, podría racionalizarlo, ¿no? De, esta es una ciudad súper bonita, etcétera, pero hubo algo. No sé cuál sea tu perspectiva de eso, de que hay lugares que nos atraen, así como si fuera un imán. Habrá otras personas que dicen, desde que estaba pequeña, no sé, me llamaba la atención las películas alemanas. Y es como ni tu papá ni tu abuela ni no tienes nada de conexión, pero es como lo sientes. Y así es una locura. ¿Qué piensas de eso? Así como decías, creo que cada lugar tiene una energía diferente. Y esto lo sabían muy bien las tribus. Nosotros, por ejemplo, como latinos, a veces olvidamos un poco de que nosotros venimos mucho de esa idea que tenían antes los indígenas de comunidad. Y también la comunidad tiene una conciencia. Y eso lo vino a estudiar mucho después, por ejemplo, la psicología social y esto, que tiene que ver como con la conciencia de las masas. Eso crea en un lugar una energía que parece una unidad, una persona. Hace algunos años, para el 2010, yo estuve viviendo en Argentina, en Buenos Aires, por 2 años. Y una vez estaba como con unos amigos en un bar en San Telmo, una zona muy vieja, y pasan cosas random, ¿no? Ok. Como que estás así en la noche y tomando cerveza y alguien viene y te habla de cosas así súper extrañas. Hay gente que allá lee mucho, pero parece como que su mente se va hacia va mucho otras terapia, épocas. ¿no? Sí, pues de allá viene todo el tema del psicoanálisis. Entonces, estábamos así y un viejo vino y empezó a hablarnos y, colombianos de qué hacen y no sé qué. Y entonces empezó a decir como, y sí los acogió Buenos Aires. Y nosotros, sí, sí, bien. Y empezó a decir, sí, porque Buenos Aires es como una mina. Si no le caes bien, empezó a decir como, si no le caes bien, pues te tira, te deja de lado. Entonces empezamos a hablar con respecto a eso, como la energía de las ciudades. Y él se refería a que Buenos Aires era como decía que era una prostituta brava.
Que sí, y por eso le llaman la ciudad de la furia, ¿no? Pues Ok. tiene un lado oscuro ok, si no le entras bien, te puede rechazar. Ok. Si le entras bien, le vas a gustar muy bien y te va a ir muy bien. Ok. Wow. Entonces, cuando escuché eso, me pareció muy curioso y muy interesante. Ujú. Y en el momento que lo escuché, yo estaba como muy abierto a todo, muy de manera holística. Entonces Ujú. yo le veía siempre la parte mística, todo. Yo como, qué interesante. Pero después empezó a tener más sentido cuando empecé a ir a más ciudades y empecé a tener como esas conexiones. Por ejemplo, tuve una conexión súper extraña cuando fui a Portugal y yo dije, ¿qué rayos? ¿Por qué me siento como si hubiera estado en este lugar o como una conexión con este lugar? Y es eso, cada ciudad tiene esa energía que te hace sentir bienvenido o te hace sentir un poco como un extraño o como alguien como que, ok, te estás introduciendo, tienes que ir como un poco más lento, más Sí. suave. ¿Cómo es la energía de Hungría para ti? Oh, la energía de Hungría es muy O la interesante. no energía. No, la energía, Ajá. bueno, Hungría es diferente a solo Budapest, pero Budapest yo podría decir que si es una persona, sería como una señora vieja, progresista, como cool, como de esas señoras que ves con el pelo rosado y tienen 80 años. Ok. Tiene algo cool, tiene algo que, ok, claramente pasó por muchas cosas, pero está mirando para adelante y Ujú. quiere como estar como con los suyos en Europa, ¿no? Como que quiere entrar como al grupo de los europeos y quiere estar como ahí siempre. Y es una energía que no se abre Ujú. al inicio tan fácil. Ujú. Te muestra la parte cool, obviamente. Y esa es la parte que la gente ve de pronto cuando viene a turistear, como un par de días. Y eso es súper lindo. Pero te lleva un tiempo, así como cuando conoces a un húngaro, que te lleva un tiempo, ¿no? Ujú. Ujú. La primera vez que vine a Hungría era invierno y me pareció maravilloso, me pareció tan mágico porque tengo una fascinación por el invierno de cierta manera. Como que la ciudad se ve de una manera diferente, los colores se ven diferentes. Y más cuando vienes a un lugar que tiene estructuras tan viejas. Sí. Y cuando todo está muy cerrado y solo ves un par de luces en unas ventanas pequeñas, no sé, me sentí así como en Oliver Twist, como en esos lugares que entras y es un bar así lleno de gente adentro, pero desde afuera parecía súper muerto. Ujú. Y siempre hago esa referencia a que eso tiene Hungría parecido a los húngaros, y es que ellos de entrada no parecen ser welcoming, no parecen Sí. ser alguien al que le puedas entrar fácilmente en una conversación. Pero una vez entras, abres esa puerta, Ujú. eh, puedes entrar y ser un poco más familiar, puedes llegar a ser un poco más amistoso. Entonces siento que de cierta manera la ciudad y el país tienen eso, esa energía. Sí. Básicamente Sí. como Sí. que primero tienes que sentirte familiarizado, tienes que ser bienvenido Sí. y ahí después puedes llegar a tener como una buena amistad, por ejemplo. Por Ujú. ejemplo, yo siempre he pensado que los latinos tenemos como crianza ser amables. Sí. Entonces, como que te dicen, Di por favor y salude. gracias, saluda, Sí, sonríe. saluda, Ajá. sonríe, exacto. Ellos no. En general, por ejemplo, los europeos, Europa Central y alguna parte hacia arriba, ellos cuando son amables es cuando les nace de verdad. Sí. Ellos no Sí, le no por sonríen a todo el default. mundo, No, no. exacto. Y eso me parece más genuino, Ujú. porque no sale de algo cultural que lo tienen que hacer, como Forzado. nosotros que pues lo tenemos en nuestro chip, sino que ellos cuando entregan como una amistad o cuando te dicen como estás bienvenido cuando quieras, es They como mean muy it. Sí. genuino. Sí, porque nosotros a todos, Exacto. mi casa es tu casa, mi casa es tu Exacto. casa. Y ya nunca se organiza Exacto. nada. Entonces eso lo siento también con la ciudad. Que Mm. entonces
si tú te ganas la ciudad de amistad, te trata muy bien. Wow, nunca lo había visto así, qué loco. Exacto. Sí. Wow, qué locura. ¿Y Hungría como tal? Dijiste que es diferente Budapest que Sí, Hungría. Hungría es un poco diferente porque pues simplemente la gente de las ciudades grandes piensa muy diferente a las que están en ciudades pequeñas, pero muy diferente, es muy diferente. Por eso incluso políticamente está dividido el país, porque pues la capital está pensando en una cosa y dicen ya necesitamos otra cosa. Y los de afuera todavía dicen, no, hay que permanecer en esta idea. Ujú. Entonces, creo que la energía en general en Hungría es dualidad y también lo ves en las personas. Sí. Sí, hay Que, húngaros súper abiertos y exacto. súper cool, que inclusive hablan hasta inglés y español. Ujú. Y otros, pero no siento que sean mala onda, tienen miedo. Sí, es verdad. Miedo a lo diferente. Sí, sí, obviamente. Y nosotros así de, "What?", todos ahí exóticos. Wow. Sí, exacto. Entonces, pues la energía de Hungría, como hace nuestra anterior conversación te decía, Hungría tiene un legado espiritual muy interesante. Ujú. Y eso obviamente fue como escondido un poco por la Ujú. religión, pues acá no son católicos, sino son de la parte de Reforma, de Lutero y esto. Entonces eso les ocultó un poco la parte espiritual y chamánica que tenían acá hace muchísimos años. Y me parece muy interesante que lo puedes ver así como pistas en todo lado. En todo lado. Entonces puedes ir a un pueblito y tienen algo colgado así que parece como un atrapasueños, pero muy genuino de acá. O esa escoba así súper antigua, así como de que todavía usan eso que uno dice, como, ah, se parece al que uno ve en las películas de brujas. O cosas que ves que hacen magia blanca pero no está como tan abierto a decir esto es magia blanca, ¿no? Como nosotros también que hacemos muchas cosas Ah, sí, no, en de Latinoamérica está santeros cañón. Sí, los y amarres. sí, les amarres, claro, y eso también pues tiene que ver un poco con nuestra cultura, pero fue un poco o se convirtió en tabú por la religión. Mm. Pero que al fin y al cabo pues todos hacemos esos rituales adentro y entonces Hungría tiene eso adentro. Creo que la gente es muy dada a creer en cristales, en limpiar los espacios saumerio y tener una conexión con algo esotérico. Ujú. Muchas Ujú. tiendas, por ejemplo, Ujú. habrás dado cuenta, hay muchas tiendas de cosas esotéricas y cosas así, porque creo que la gente está muy dada a eso, como Ujú. a creencia de algo más, una fe en Ujú. algo. Ujú. Wow. Yo cuando tengo mis crisis de Hungría o no Hungría, ¿a dónde más me iré? La única ciudad que me ha gustado más que Budapest, bueno, no ciudad, sino como holísticamente, es Valencia, ¿no? Como ciudad, Budapest es mi favorita por la belleza, pero Valencia más como por la familiaridad. Pero antes de hacer cualquier cosa, como que digo, a ver, ¿lo estás haciendo porque necesitas vacaciones? ¿Porque necesitas tomar un break? ¿O por qué lo haces? Y lo que me sale cuando escribo es como la pregunta como, o la petición al universo de llévame a donde yo más sea feliz y a donde yo más valor cree. Y es solamente como lo pongo así al aire y es como, porque año tras año, por alguna razón, Hungría me mantiene aquí. Y es como un año para crear una comunidad, otro año para iniciar algo. O sea, es como mi energía requiere estar aquí y cuando ya no, ¿en dónde más requiere estar? Y no tengo las respuestas. Y a veces eso frustra porque queremos otra vez, ¿no? Nuestra mente ahí controladora, ego de, pero dime cuándo, pero dime en dónde, pero a qué hora. Y es como, no las tengo, solamente sé que ya puse ahí como mi intención y que me lleve a donde vaya y digo a donde lo necesite ir. Y estaba hablando de esto con otro colombiano que entrevisté que también es súper cool. Él hace talleres de salsa
pero o sea, se le llenan los salones. Wow. Se le llenan, ajá. Está muy increíble sus workshops. Y justo hablamos de esto. Le digo, es que estás trayendo tu energía súper colombiana de este lado del mundo, güey. Y ve cómo lo necesitan. O sea, es como... entras y a mí se me olvida que estamos en Hungría cuando voy a sus talleres. Es como... Porque va mucho latino. Creeríamos que todos sabemos bailar, pero no es cierto. Todos necesitamos reforzar. Entonces, al entrar a sus clases es como... Me teletransporta y es como siento que estoy en Colombia, aunque nunca he estado. Y bueno, todo este rollo para preguntarte, ¿tú qué piensas de... tú traer tu energía a este lado del mundo? ¿Lo sientes así como si fuera, como si tuvieras acá un propósito de este lado o solamente fue una coincidencia o cómo lo piensas tú? Pues en cierta manera no creo que hayan coincidencias, pero sí creo que más que uno llegar a impactar a un lugar, primero hay que ser un poco como absorber y preguntarse entonces como el por qué estoy acá. Como, ok, ¿por qué estoy acá? ¿De qué manera puedo abrirme un poco a la energía que hay acá y cómo eso me va a transformar como persona, ¿no? Esa idea de llevar nuestra cultura y ese tipo de cosas a mi parecer, es una idea un poco egoísta de querer colonizar de una manera cultural un espacio. Y no todos los lugares te van a dar la bienvenida si piensas de esa manera. Entonces, creo que sí hay una idea de algo energético que puedes dar a tu alrededor y que de cierta manera siempre vamos a traer algo de nuestro bagaje cultural a nuestro espacio. Por ejemplo, pasa mucho en nuestras casas con nuestras parejas o nuestras familias que traemos una costumbre. Por ejemplo, en mi caso, en verano vamos mucho a la familia de mi esposa y yo me di cuenta que las primeras veces que yo iba, como siempre hago intermittent fasting, pues como después, entonces yo les empecé a decir como, ok, no, gracias, voy a comer después, pero entonces me di cuenta que pues entonces ellos estaban comiendo, entonces yo comía después como solo, entonces ya le dije a mi esposa como, oye, voy a intentar acomodar mi horario para que comamos todos juntos. Para mí es muy importante comer juntos. Y para ella, pues era como normal. Era como, ok, pues es la hora de comer. Si quieres comer ahora, bien. Después no. Nos podemos ver para comer algo o no. Pero era como algo normal si comías solo o no. Y yo le dije, mira, para mi cultura es muy, muy importante que cuando decimos todos, por ejemplo, la cena, entonces todos se reúnen para comer la cena y todos están ahí. O sea, los niños, bueno, se quedan ahí. A veces sí. Como que mis sobrinos como que se paran y eso, y yo soy como, ok, Gus, brava. Porque nos enseñaron mucho a eso, como el ritual de estar sentados en la mesa y todos estar en ese momento. Y entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo le enseñé a ella. Y entonces como que ahora es muy importante como ese momento de estar reunidos todos y en todo el momento y pues que nadie agarre los teléfonos ni nada y estar ahí. Y eso como que ese mensaje como que ella se lo transmitió a la familia. Y la familia, ok, para él es importante hacer esto. Entonces como que lo empezaron a implementar. Ese sería un ejemplo de cómo adaptación. Puedes llevar algo y que la gente como que lo reciba de una buena manera, ¿no? Sí, porque habría sido también muy diferente. O sea, yo dije, es importante para mí y me gusta que estén al menos cuando uno coma o que todos compartamos el mismo tiempo de comida para que todos estemos en el mismo espacio. Habría sido muy diferente a que yo dijera, no, todos aquí se comen así, pam, 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 pam. Y eso sería entonces, bueno, colonizar culturalmente. Pero sí, de cierta manera, transmitir la buena idea de llevar tus costumbres que creen que pueden enriquecer a otros, me parece algo lindo que podamos hacer como
siendo foreigners en cualquier lugar. Siento que te acabo de conocer, pero siento que ya te conozco más, o sea, de mucho más tiempo, pero siento que algo muy característico tuyo es como vivir intencionalmente y también como honrar tu creative genius, como tu genio creativo y como hacerle caso a esos llamados del corazón de crear, ¿no? O sea, en tu caso, pues crear música, producir, pero también escribir. Y hace rato estábamos hablando de que todos somos creativos y de que todos somos artistas. Y quiero escuchar tu perspectiva o que nos cuentes un poco de eso, porque sé que varias personas que escuchan el podcast todavía siguen como en su 9 to 5. Está completamente bien. También tenemos emprendedores, pero como que quiero que les transmitas un poco de esa visión o inspiración de decir, si tienes como el spark o el calling, tienes algún llamado como de crear algo, es como darle un tiempo y un espacio a hacerlo. De pronto yo invito a personas al podcast y es como, wow, a mí también me encantaría tener uno. Pero sí, no, o sea, como que, no, y es como, si tienes el calling, es como, vamos a crearlo. Obviamente también es mi negocio, ¿no? Entonces es como de, vamos a crearlo, manos a la obra, pero es como, no lo dejes ir, o sea, no lo dejes como que esté ahí la idea ahí flotando. Digo, hay momentos en donde sí toca como incubarla y eso, pero no la dejes ahí empolvarse porque es por algo, por alguna razón está ahí como que diciéndote, güey, crea esto, escríbelo. Y quiero que nos inspires hacerle caso a ese calling. Sí, total. Lo decías, es una necesidad de nosotros como seres expresarnos. Y básicamente esos bloqueos que muchas veces vienen de las personas es porque no tienen esa seguridad en sí mismos para poder amarse a sí mismos y expresarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces encontramos que la manera más sencilla de hacer esto, de expresarnos, es empezar a escribir, a hacer un Uh-huh. journaling, Uh-huh. poner tus emociones ahí, ¿no? Uh-huh. Vivimos en un mundo muy lógico. Sí. Que nuestros trabajos nos dicen, haz esto, las reglas son estas y estas. Entonces constantemente nuestro cerebro está pensando lógicamente. Sí. Casi nunca nos adentramos hacia las emociones y decir cómo me siento hoy. No todos los días, y esto también es algo muy interesante porque ahora con todo este awakening y todo trend de lo espiritual creemos que ser espiritual es siempre estar feliz y eso no es cierto. También en nuestra búsqueda espiritual también hay momentos que nos sentimos tristes o momentos que nos sentimos con ira, con mal genio o que estamos un poco desesperanzados. Lo importante es que interioricemos y sepamos conscientemente Uh-huh. cómo nos sentimos para que entendamos en qué ciclo estamos, Sí. en qué ciclo de nuestra mente estamos para poderlo llevar a un plano de exploración creativa. Uh-huh. Y ahí viene la parte de cómo nos liberamos de cosas que no nos gustan y es dejándolas ser simplemente. Muchas veces muy buen arte viene a esa manera, a esa transformación. Uh-huh. Y eso es parte de nuestra sanación, de ponerlo en una hoja, ponerlo en una historia, ponerlo en una canción, ponerlo en un color, ponerlo en un movimiento, en danza. Ahí viene esa transformación que nos ayuda a sanar. Y por eso creo que de cierta manera todos no solo tenemos la posibilidad de ser creadores, artistas, mucho más las mujeres porque crean vida, pero todos debemos serlo, porque tenemos esa necesidad de expresarnos en otro tipo de lenguaje, un lenguaje que es un poco más profundo con lo que sientes, porque muchas veces una
pintura pues puede decir muchas más cosas que todo un libro completo o que un discurso, y puedes expresar muchas más cosas que nos pasan constantemente como personas o como entes que estamos buscando esa transformación. A partir de eso, creo que cada persona tiene que encontrar su voz. Ujú. Y no la vas a poder encontrar si no pruebas diferentes voces. Exacto. Entonces, hay algunas personas que dicen, pero yo no tengo nada de idea, de ideación, de creatividad para crear algo nuevo. Bueno, muchos artistas pensaron en lo mismo, grandes artistas, grandes. Y empezaron con lo más básico, que es imitar. Exacto. Exacto, es Sí. así. Entonces, un buen artista es un buen ladrón. Exacto. De hecho, hay un libro que se llama Still Like an Artist. Exacto. Sí. Porque primero tienes que absorber de qué manera el arte se expresa, y como un bebé aprendiendo a decir palabras empieza a copiarlas a su manera. Entonces él no puede decir papá, antes dice papá. Entonces a su manera empieza a copiarlas. Eso es lo que debe hacer un artista. Debe copiar hasta el punto que encuentra su voz y empieza a disectar. Empieza a cortar partes de ese lenguaje e incluirlo de manera diferente. Sí. A crear sus propias frases, a crear sus propias palabras, a crear sus propios movimientos. Y en ese proceso es que uno se encuentra como artista. Muchos se demoran años haciendo esto. Muchos nunca llegan a encontrar su propia voz, pero encontraron su manera de sanarse. Exacto. Por medio del arte. Entonces, sí, digo, es muy importante copiar. Es muy importante encontrar tu voz, que esa es la idea al fin y al cabo de un artista, si un artista quiere llegar a vender como su arte. Pero siento que ahorita ya con toda la inmediatez queremos saltar de iniciar a que lo vendas. Y es como, no. O a iniciar, yo lo veo pues del lado de negocios digitales, ¿no? De iniciar, para mí el arte es grabar, ¿no? O sea, canalizar ideas, ponerlas en palabras y poderlas comunicar, ¿no? Y mezclarlas con música, etcétera. Pero de eso, de que inicio, que pongo mi primer episodio allá afuera, mi primer video, a que te llegue un cliente, a que, no sé, te contrate, lo que sea que quieras tú, es un buffer. Y ahí es en donde muchos nos atoramos o decimos, no, es que esto no es para mí, o nos da mucha vergüenza. Y ahí nos quedamos. Y es como, no, keep go. O sea, sigue porque no es tan rápido. Exacto. ¿Y cuántos años o décadas se tardaron artistas en el pasado, o sea, músicos o pintores, en que sean, no sé, conocidos o reconocidos? Algunos hasta que murieron. Total. Y ahora ya queremos viralizarnos o lo que sea en días. Es como, no, nos estamos perdiendo. We're missing the point here. Es como, es el amor a la creación y la sanación a través de eso. Entonces, lo estás haciendo por los resultados nada más. No es una intención genuina. Lo dijiste muy bien. Retomando la idea de que estamos en una época que constantemente estamos recibiendo el feedback. Antes creíamos como que, un chat va a ser muy interesante porque vamos a tener constantemente un diálogo, pero llegas a tener ese chat de que nunca se dicen hola, porque constantemente están en una conversación, ¿no? Pero entonces ahora estamos constantemente en una conversación con, por ejemplo, la audiencia como artista. Y siempre, cada paso, cada pincelada, cada nota, estás buscando aprobación de ellos. Ajá, exacto. Cada foto, sí, haces algo y es como, ¿ya? Sí, entonces como que ahora la vida del creador se vuelve más de buscar aprobación que crear algo genuino y con autenticidad. Que al fin y al cabo, así fue que muchos grandes artistas hicieron grandes cosas. Al principio fueron muy criticados, parecían cosas raras. Por ejemplo, Paganini fue muy criticado
porque fue un músico muy virtuoso y la gente decía que tenía un pacto con el diablo de lo virtuoso que era. Y muchas veces, pues, muchos conciertos en ciudades que eran, pues, muy religiosas, no iba nadie. Pero a partir de esa idea de hacer lo que amas y buscar tu propia voz, pues ahí es que empiezas a hacer cosas que son genuinas, que te hacen encontrar a ti mismo. Y ahí empiezas a encontrar tu propia voz y no la voz de la gente. Sí. Como lo mencioné antes, pues las masas tienen una conciencia. Sí. Y ahora que estamos más conectados con el Internet, esa masa se volvió más homogénea, para Sí. bien o para mal. Sí. Ahora un video viral tiene 20 millones de reproducciones. Y eso antes nunca se hablaba de esos números de que gente piense tan parecido. Pero también nos aísla, ¿no? Porque entonces nos pone como en ese espacio en el que ya vemos a la gente que piensa diferente a nosotros y los acusamos. Uh-huh. O empiezan a haber como esos debates y empieza a haber más odio por el Internet. De cierta manera, eso nos ayuda también un poco como a esa idea de, ok, si quiero encontrar mi propia voz, tengo que... Zoom out, perspectiva. Exacto, tener perspectiva, consumir un poco más conscientemente, adentrarme en mi voz y empezar a volcarlo a lo que yo quiero. Sí. Empezar con journaling, ok, ¿de qué manera quiero expresar esta idea? Probarlas. Si de niño, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi tía me decía que yo agarraba... no sé, las crayolas y en vez de pintar las partía y empezaba a hacer casitas con eso. Ok, bueno, prueba con algo de plastilina ahora, o ve a una tienda de utilidades y compras algo y un día te pones a hacer algo de manualidad a ver qué sale de eso. Dejar de pensar un poco en disciplinas puntualmente, entonces decir como, entonces voy a hacer una escultura o voy a hacer una pintura, sino simplemente dejarlo fluir. O a veces la mejor escultura es como, nos ponemos ya esa presión de que quiero que este libro sea un bestseller. Es como, güey, es tu primer libro, o sea, it's gonna suck. Probablemente it's gonna suck, pero... Sí, y constantemente doy como este tip, porque muchas veces digo esto a la gente y dicen, ok, intenté hacer algo, pero después entré a ver como referencias en Pinterest y no, es la de gente muy buena, entonces lo dejé de hacer. Entonces, ahí está el tema. ¿En qué punto tienes que cortar el input para que tú seas en verdad el output? Para que tú expreses. Y tú lo dijiste, es a partir de esa pasión del simplemente disfrutar el hacerlo y no buscar aprobación. Ni siquiera buscar tu aprobación, porque tú eres como una dualidad. Esa mente lógica siempre va a estar buscando, esa línea está como torcida. Sí, el juicio. Esa mano de ese dibujo está como, parece como de un pollo. Sí. Entonces, de pronto dejar esa idea de juzgar lo que hacemos y involucrarnos más como en el simple hecho de expresión nos va a ayudar a encontrar esa voz. Y de ahí, a partir de ahí, a volvernos artistas. Sí. Ay, qué bonito, me encanta. Pues tengo una última pregunta. A ver, ¿qué tal? Si te imaginas a... sí, como este David de 2025, vamos a ponerle un añito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué visualizas? Digamos, abril 2025. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te ves? ¿Qué estás haciendo? Ok. Me visualizo haciendo lo que estoy haciendo en el siguiente paso, que es desenvolviendo
todos los proyectos que ahora estoy organizando. Tengo algunos proyectos que están andando. Por ejemplo, ahora en mi proyecto, en el que ahora es mi proyecto de vida, que lo llamo Intlansis. Intlansis quiero que crezca tanto que más gente pueda tener acceso a herramientas auditivas para bienestar, para no solo bienestar físico, sino bienestar mental, bienestar energético. A partir de esa idea de el interiorizar lo que eres, ¿no? Porque ahí siempre digo, somos seres vibratorios. We are vibratory beings. De esa manera, el sonido nos ayuda a transformarnos y a sanar. Nosotros también lo hacemos parte mental, ¿no? Entonces, cuando pensamos en positivo, eso estamos haciendo, estamos cambiando nuestra vibración. O cuando pensamos precisamente como en, tengo fe en que todo va a salir bien, estamos cambiando nuestra vibración. Esa idea de expandir esa información, quiero que salga completamente al mundo. Quiero que la gente sea un poco más consciente que el sonido como tal es una herramienta tan poderosa que puede hacer muchas cosas. Sí. No solo ponerla en la radio y escuchar nuestra canción preferida, sino que al simple hecho de poner esa canción, y tú lo sabes muy bien, cuando uno hace esa visualización de la vida, del futuro que uno quiere, y uno pone la canción que a uno le gusta, hace un desbloqueo desde el corazón, que es el centro magnético de nosotros, y hace que esa emoción que sientes por tu canción preferida te haga tuning inmediatamente con lo que tienes que ver. Esas herramientas, por ejemplo. Y dar esa información, quiero que salga al mundo. Entonces, ¿cómo veo que el siguiente año viene? Crecer de esa manera. Sí. Que este mensaje llegue a más gente y que más gente se vea transformada por este mensaje. Y esa conciencia de qué le estás metiendo, como dices tú, ¿cuál es el input? ¿Por dónde entra el input? Pues por nuestros ojos, por nuestros oídos. O sea, digo, por nuestra boca, ¿no? Pero no es como de, hay mala comida, pero sí hay malos audios. O sea, ¿cuánta basura de música hay? Y yo ya dejé de consumir muchas de esas que ponía de que todos los días, no sé, inclusive cuando escucho de que Luis Miguel o esas como que súper tristes, normalmente me pongo a llorar. Y a veces desde que extraño México, lo que sea, pero por la letra de las canciones. Es súper triste. Y es como que voy a seleccionar cuando... Ya así cuando de hecho me dan ganas de llorar, es como, bueno, ya la voy a poner de una vez. Pero no del día a día. O sea, ¿qué palabras estás consumiendo y se están repitiendo? Igual que estás viendo noticias, y justamente por eso cuando haces los viajes a ayahuasca o cualquier otra planta medicinal, es como... no te dejan ver noticias o como, sí, cosas muy fuertes creo que por las 2 semanas previas. Entonces es como que yo creo que esa dieta, de hecho, la deberíamos hacer del día a día, no solamente si haces un viaje, ¿no? Es como, ¿qué input nos estamos metiendo? Total, lo estás diciendo. Todo queda impreso en nuestra mente, y no sé si alguna vez hayas experimentado que uno va a meditar en la mañana y viene algo random, como un jingle o una canción, una parte de una canción o que uno no despiertas con esa... Sí, o una imagen que tú dices como, ¿por qué viene eso? Y quieres como meditar y dices como, no me puedo concentrar. Sí. Ese tipo de cosas, pues es así, como luz, como cuando dejas un bombillo muy cercano a una pared y queda quemando. Ese residuo de energía tan intenso constantemente te hace una impresión. Por ejemplo, eso en nuestra retina, en nuestra mente, en la parte frontal de nuestra mente, que no nos deja entonces ver claramente el presente, porque siempre está trayendo referentes de cosas. Estamos ahí quemando nuestra pared.
Y como artistas creadores, necesitamos un poco limpiar eso. Eso es. El mensaje entonces que básicamente quiero dar con Indlancis, por ejemplo, es eso, una conciencia energética a partir del sonido y una conciencia a partir de que todos podemos crear, de que a partir de nuestra sanación, de nuestro proceso, podemos empezar a crear lo que sea. No tiene que ser lo que pensamos que es arte porque nos enseñaron que los artistas son así o asá. Sí, yo tenía esa idea de es que los Sí. artistas son súper cool. Todos están tatuados y perforados. Y no sé, y yo siempre decía, no, yo no soy eso. Sí, no, hay artistas de todo tipo, Sí, de todo sí. tipo. Y ahora que ya hay tantas herramientas para hacer arte, de cierta manera, y esto tiene mucho en contra, enemigos o amigos a esta frase, pero cualquier cosa es arte, Ujú. Ujú. desde que tengas la intención de serlo. Ay, qué bonito, me encanta. Esto es arte. Esto es arte. Hicimos arte. No, gracias. Gracias por estar aquí, por este tiempo. Está súper bonito. Quiero volvernos a escuchar. Quiero ponerle replay a esta conversación. Estuvo súper hermosa y me gustaría tenerte en otra ocasión para, pues para que nos enseñes un poco de la música que produces e inclusive sí, o sea, grabar algo juntos o algo así. Pero bueno, ahí está la Total. semilla de la intención y ya veamos cómo se manifiesta. Gracias. Gracias a ti.